Quiero que abra la palabra del Señor. Si no trae alguna Biblia por alguna razón o trae su Biblia en su celular, háblala en el libro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. En el versículo 22. Es una historia muy interesante. Ya se nos ha hablado mucho del tema de la barca, cuando Jesús va a atravesar con sus discípulos hacia el otro lado. Pero hay una parte interesante que quiero compartir, que es la palabra. Cuando Jesús dice su palabra, lo que Jesús dice verdaderamente tiene autoridad en nuestras vidas. Dice entonces: aconteció un día, en el verso 22, estoy leyendo de Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Vean ustedes la palabra que Jesús da: pasemos al otro lado. Con una certeza, y quiero enfocar la atención en este punto, con una firmeza de lo que dijo Jesús: pasemos. Cuando Él dice pasemos al otro lado, significa que no había ninguna otra idea más que cruzar, pasar al otro lado. Autoridad, la autoridad de Jesús. Y dice que partieron, en el verso 23. Pero mientras navegaban, ¿el qué? Se durmió. Que es bonito que saber que Jesús pues también sintió la misma carga del diario, como tú y como yo. Se durmió. Qué rico es dormir, ¿no? ¿Sí o no? Cuando tú llegas o después de comer, dices: vamos un ratito a descansar. Dices: ¿cuál descansar? Si no te cuidas, son 2 o 3 horas pero rápido que se van dormido, ¿no? Y luego en la noche pues ya no tienes sueño. Pero fíjense, Jesús, ¿qué hizo? Se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas a las aguas manda y le obedecen? Ese es un tema muy interesante, una historia muy interesante, mis hermanos, porque esa historia la podemos encontrar en los 3 evangelios sinópticos, le llaman, que quiere decir que estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, están entrelazados en las historias, en lo que cada uno de ellos está narrando. Juan narra algunas cosas que no aparecen en esos evangelios. Por eso algunas historias usted las va a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Por eso son los sinópticos, porque están en una relación muy interesante. Pero Lucas nos cuenta esa historia de la forma más sencilla y con una extraordinaria claridad de palabras increíble, pero con una gran efectividad. Jesús, en su ministerio, que fue agotador. ¿Cuántos lo saben que así es? Y así fue. Tenía compromisos, mucha gente le buscaba constantemente, unos para que les sanara, otros para que les echara fuera a los demonios, otros para que fuera y enseñara en la sinagoga, o que les visitara en sus casas. Jesús tenía una agenda claramente apretada y complicada, pero en ese tiempo no contaba con los medios que hoy tenemos para, a lo mejor ya no vamos a tal ciudad, ya no vamos a tal país, pero vía internet podemos hacerlo. Ahora es más fácil hacer las cosas. En aquel tiempo pues no había toda la tecnología que hoy tenemos, no había nada de redes sociales, no había conferencias en un lugar para que te escucharan en otro, no había un medio de transporte en el cual se pudiera descansar para cumplir una misión. Entonces los evangelistas aquí nos presentan a Jesús como un hombre que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansó,
que buscó la forma también de aislarse de las demás personas para tener sus devocionales personales con su Dios, con su Padre. Viajó también a otras ciudades para descansar. Es consolador saber que también a la diestra del Padre tenemos ese abogado que es Jesús, que se identificó con el hombre y es capaz de comprendernos. ¿Cuántos saben que Jesús es capaz de comprendernos? Porque sabe lo que está pasando en nuestras vidas también. Y en esta historia encontramos a un Jesús que se cansó y quiso dormir. Se fue a esa embarcación, a la parte trasera, dice ahí, en la popa, donde había ahí un banco, se sentó y descansó. Su agotamiento era tanto que se quedó dormido, hermanos. A pesar de que el viento soplaba tan fuerte y la barca comenzó a llenarse de agua porque las olas se metían, era tremendo. Y Jesús dormido. Qué bonito, ¿no? Jesús estaba dormido. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era. Él confiaba en el Padre que le cuidaba. Marcos también lo menciona, pero también menciona ahí en el 4:37 de una manera muy interesante. Jesús se cansa también como nosotros, pero Jesús tuvo paz. ¿Cómo es posible descansar en un momento de tanta turbulencia? ¿Cómo es posible que tú digas, yo voy a descansar y yo voy es porque confías en algo, ¿sí o no? Confías en alguien más. ¿Le ha pasado que alguna vez está ido en un avión? Usted ya está acostumbrado a ir en avión, a lo mejor, y usted dice, esos despegues ya no me hacen nada, los aterrizajes tampoco. Y usted no se pone a pensar, bueno, ¿y qué probabilidades hay de que choquemos? ¿Quiénes son los que se mueren cuando hay un choque de un avión? Cuando se estrella un avión, ¿los de atrás o los de adelante? No, usted simplemente ya sabe, se sube al avión y en cuanto llega a su asiento, trata de dormirse, ¿sí o no? ¡Qué descanso! Pero hay gente que no tiene ese descanso, no puede descansar, está atribulado, está con problemas. Pero Jesús se cansó como tú y yo nos cansamos, pero Él tenía paz, cosa que muchos de nosotros, mis hermanos, no tenemos y no gozamos de esa paz, porque no confiamos. Jesús tenía la seguridad de que pasarían a la otra orilla. Él les dijo, vayamos a la orilla, vamos al otro lado. Él lo había dicho. Tratamos por todos los medios de pelear las tormentas que enfrentamos. Buscamos estrategias para solucionar lo que está pasando en nuestras vidas. Aplicamos los recursos aprendidos, la experiencia por los años vividos, pero no encontramos una solución. Y es que cada tormenta, mis hermanos, tiene sus propias características. Pero si la palabra de Dios, la palabra escrita, no es viva en nosotros, mis hermanos, vamos a estar en serios problemas. La suficiencia de la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. ¿Quién puede tener temor cuando está con Jesús y Jesús va guiando el camino? Si Él dijo, Él lo hará. ¿Están de acuerdo? El problema es que nosotros no confiamos tanto en Dios y en su palabra, sino confiamos en nuestras habilidades. Porque ahorita más adelante van a entender por qué estoy diciendo de esta manera estas palabras. La suficiencia de la palabra, la suficiencia de las escrituras. Las escrituras, hermanos, son suficientes para nuestras vidas. Dice la escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios escrita no caduca, siempre es. Entonces es digna de confiar en que ella es veraz. Y si ella lo dijo, yo voy a descansar. ¿Están de acuerdo? Como no veo sus bocas, pues nada más háganle. Y si alguno le hace que no, al final lo veo.
Al observar entonces las tendencias actuales de los cristianos, escuche bien, no de los del mundo, sino de los cristianos, uno se puede dar cuenta que las encuestas de opinión y no la palabra de Dios son las que determinan las verdades en los cristianos. Lo repito una vez más, cuando observamos las tendencias actuales de hoy día los cristianos, nos damos cuenta que las encuestas de opinión y no la palabra de Dios son las que determinan las verdades para los cristianos. Muchos de los cristianos se dejan llevar por todo menos por la palabra. Y vemos cristianos checando los horóscopos en las mañanas. Los artistas también son parte de las tendencias actuales para que el hombre y la mujer sean llevados en un vaivén de decisiones. Las y los modelos también son tendencia para que la palabra de Dios no viva y no haga una fuerza en nuestro corazón y nos dejamos llevar por ellos. Los comentaristas también. Hay gente que le hace más caso a los comentaristas que a la palabra del Señor. Tú prendes la radio y tú te puedes dar cuenta de que dicen cada tontería. Y sabe, mucha gente dice, es que ahí dijeron, es que lo dijeron, y yo lo creo. Y todo eso, mis hermanos, si no tenemos la seguridad de que la palabra de Dios mora en nosotros, nos va a dar temor. Que fue lo que le dio a los discípulos cuando la barca empezó en la turbulencia a querer anegar. Y Jesús, ¿dónde estaba, hermanos? Dormido, en la paz. Pero nosotros le creemos al horóscopo. Y tú puedes ver que en la televisión, a la hora que muchos cristianos ya saben a la hora que hay que encender la tele para ver, simplemente por curiosidad, pero ya es diaria esa curiosidad de estar viendo los horóscopos, de estar viendo las tendencias, las modas. Los comentaristas que dicen, el cine como una influencia igual, el internet, no se diga, en todas sus facetas. Si no tenemos cuidado de todo ello, eso va a llevarnos, ¿sí?, a que ya no es una opinión en nuestras vidas, una verdad en nuestras vidas, sino permitimos que todo eso gobierne nuestro corazón y no la palabra del Señor. Quizá, mis hermanos, la verdad que más ataque recibe en la iglesia hoy en día es la suficiencia de la palabra de Dios. Pues sí, dice ahí, pero yo creo que vamos a hacerle de esta manera. Y no nos guiamos por ella. Hermanos, la palabra de Dios jamás va a cambiar. La palabra de Dios va a permanecer firme y fiel hasta el fin de nuestros tiempos. Y hoy lo que más se ataca en la iglesia es si la Biblia, si la palabra de Dios es suficiente. Por eso muchas congregaciones, y por eso tenemos que tener cuidado, tú y yo, para que lo único suficiente que gobierne nuestras vidas sea la palabra de Dios. No las modas, no lo que nos digan, no lo que nos platiquen. Ahora pónganse esto y ahora esta es la moda y vamos. Y no, porque el cristiano no va a andar conforme a las formas del mundo, sino conforme a la palabra. Y esto, mis hermanos, va a traer paz. Paz en nuestros corazones. Y lo que hoy se ataca más en la iglesia es si la palabra de Dios es suficiente. Y la pregunta que yo le hago en esta noche ¿es suficiente la palabra de Dios para transformar? ¿O necesitamos algo más? Es la palabra y un aditivo para que cambie nuestras vidas. Si yo tomo la palabra de Dios, la creo, la vivo y la creo, eso va a cambiar mi vida, porque tiene el poder de hacerlo, porque es la palabra de Cristo en mi vida, morando en mi corazón. Y aquí estaban en esta barca los discípulos anegándose, viendo que estaba hundiéndose, y Jesús dormido. Pero simplemente, mis hermanos, hoy en día
está la gente que, dejando de creer en la palabra, y parece ser que el cristiano asume que en su estilo de vida necesita algo más que la palabra de Dios. Pues sí está ahí la Biblia, y yo voy a la iglesia también los domingos, pero pues de vez en cuando yo también pues necesito el cuerpo, ya es viernes y necesita, bueno, pues darse una escapadita. Bueno, sí. Bueno, algunos no saben ni siquiera lo que dice la Biblia, claro, pero la tienen como un amuleto, ¿verdad? Está ahí, y bueno, a lo mejor ella mágicamente va a hacer una transformación en el corazón de la persona. No. Si tu hijo, si tus hijas, si tu esposa, si tú como un cristiano no tomamos la palabra de Dios y la hacemos vida en nuestro corazón, nos alimentamos de ella, entonces no vamos a transformar nuestro corazón, no vamos a vivir en la paz de Dios. Entonces vamos a ser llevados para que pensemos que la Biblia necesita un aditivo más. Mira, pues sí, es la Biblia y esta cosa más, este libro, este estudio que vamos a llevar, y nos dejamos llevar por cosas que no son verdaderamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, podemos confiar en ella. Entonces el cristiano asume en su estilo de vida, en su forma de vivir, que se necesita algo más que la palabra de Dios para ayudarse a hacer frente al mundo moderno, pensando que ya la ciencia, la modernidad, las nuevas filosofías y las nuevas tendencias de pensamiento en las escuelas acabaron con las escrituras. Déjame decirte que no. Todo lo que están enseñando ya estaba aquí en las escrituras. Y Jesús, mis hermanos, en la barca, durmiendo. Ante el mundo que estaba ahí en los embates de la modernidad, de la discordia, del pleito, Jesús confiado en su Padre. Y es algo que nosotros necesitamos aprender. Un estudiante, por ejemplo, puede anteponer su preparación académica para sentirse feliz, realizado, y dejar la palabra de Dios a un lado. ¿Para qué estudia una persona? Para ser una mejor persona, ¿sí o no? Para sentirse realizado, para ser una persona de bien, para estar preparado en el mundo, claro, para sentirse que hizo algo, para sentirse confortable cuando después de que le entregan su diploma, su certificado de médico, de licenciado, de abogado, de científico, del título que haya logrado, descansa, se siente satisfecho. Pero ¿cuántos saben que lo único que puede satisfacer verdaderamente es vivir en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces uno que se está preparando académicamente se puede sentir feliz, realizado. Claro, no vas a estar en una carrera a la fuerza, vas a sacarla y estás ahí porque te gusta, te gustó estudiar eso. Qué bueno. Pero nunca debes de poner al final la palabra de Dios, pensando que ella es obsoleta, que no tiene nada que hacer en tu forma de estudiar. El estudiar puede sentirte bien para estar completo, pleno, sí. Pero el estudio, la preparación, solamente podrá llenar una área de tu vida. Y la palabra de Dios va a llenar todo completamente lo que tú eres. Te va a dar plena satisfacción. Te va a dar pleno contentamiento. Te va a dar paz. Y déjame decirles algo. ¿Qué esperaban los discípulos cuando Jesús, cuando vieron que la barca estaba en un vaivén, en esas olas gigantes de 6 metros? Esperaban un milagro antes que confiar. Y sabes, cuando uno está esperando un milagro, Dios en su misericordia, claro, no lo puede dar, pero no es el fin por el cual Cristo quiere obrar en tu vida. Él quiere que tú aprendas a confiar en Él,
en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, que lo ames a Él, que le des todo lo que tú eres, que confíes plenamente, que sí, en tu estudio, en tus exámenes, en todas las áreas de tu trabajo, puedas poner a Jesús como el Rey y la palabra de Dios como el cimiento de lo que estás haciendo. No está peleado, hermano, uno con el otro. El estudio, como vimos, solo va a llenar una área de tu vida, pero hay una respuesta bíblica para este abandono de la suficiencia de la palabra de Dios. Hay una respuesta bíblica. Segunda de Corintios, vaya conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Mire lo que dice aquí en el versículo 8 de Segunda de Corintios. ¿Lo tiene? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué significa esto? Todo el conocimiento, todo el carácter de Cristo reinando en tu vida. Mis hermanos, cuando yo leo un poco de las Escrituras, digo poco porque la leo, pero normalmente como todos la leemos y la estudiamos. No quiero darme el aire de el hermano dura 3 días encerrado leyendo la palabra. No, estamos en el estudio diario, ¿sí? Yo agarro mi Biblia, la leo y cuando veo todo eso, en muchas de las partes no veo milagros. Veo un crecimiento, veo una madurez, que es a lo que la palabra de Dios nos quiere llevar, a madurar en ella. Los discípulos de Jesús en la barca querían un milagro. Por muchos años la iglesia vivió siendo llevada a eventos masivos de milagros, de sanidades, de señales, ¿verdad? Y en este momento vas a recibir, y ¿sabe? Mucha gente era, pero carnalísima en toda su extensión de la palabra, mundana, y sin embargo estaban allí pasando al frente para recibir. ¿Cuál era la condición de sus corazones? Querían un milagro, pero no querían creer en Jesús como el Señor de sus vidas. Por eso dice aquí esta palabra, el verso 8, y poderoso es, dígalo, Dios, para que abunde en vosotros toda gracia, para que abunde en vosotros toda gracia. Todo el poder, la bendición espiritual, el conocimiento, la sabiduría, el carácter de Dios gobernando en uno, para que abunde en mí. ¿Cuántos quieren eso? Que abunde el Señor en toda su plenitud en mí. Ay, hermanos, pero yo quiero un milagrito. Yo vengo por un milagrito. Hermana, pero mire, usted necesita meterse también, ore. Ay, no me diga eso, hermano, porque yo cuando pongo a orar me da miedo. Y no, yo no sé de eso. Es que no sé ni qué decir. Ah, pero ¿quieres un milagrito? Y es exactamente lo que Jesús reprendió en sus, aparte de reprender los vientos en la barca, reprendió a los discípulos. ¿Qué les dijo? Pues ¿dónde está su fe? Hermanos, Jesús no vino a manifestarse por los milagros. Vino a darles la palabra. Vino a decirles la palabra de Dios, a confirmar la palabra de Dios. Por eso dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿qué tengo en Cristo? ¿Qué tengo confiando en la palabra de Cristo? La abundancia, suficiente, ¿sí o no? Lo tengo todo. Tengo su gracia, tengo su misericordia, tengo su bondad, tengo su perdón, tengo su amor. Ella, o sea, la palabra del Señor, está llena de superlativos. Lo que estamos leyendo en este verso 8, está lleno de superlativos relacionados con los recursos suficientes de la palabra que Dios provee.
recursos suficientes. Madurez, hermano. Madurez en la vida cristiana. Y esta afirmación tiene un alcance realmente maravilloso, porque cualquiera que afirme que el pensamiento humano es por encima de la verdad de la palabra de Cristo, escuchen, está contradiciendo el testimonio inspirado divinamente de Pablo en las Escrituras. Cualquiera que diga y que afirme que es mejor el pensamiento humano que por encima de la verdad de la palabra de Cristo, está diciendo que el testimonio, la inspiración divina de Pablo no es verdad, que es mejor el pensamiento humano. ¿A dónde nos va a llevar el pensar como los hombres? ¿A dónde nos va a llevar el pensar como los que no conocen a Cristo? ¿Al temor? ¿Al miedo? ¿A la derrota? Por más sabio, inteligente y productivo que seas, si no confías en la palabra de Dios, si no maduras en ella, tú vas a ver la derrota en tu vida una y otra vez. Y tú vas a orar: Señor, un milagro. ¿Crees que Dios tiene intenciones de darte un milagro? O primeramente de madurarte en su palabra, de hacerte entender sus caminos. Te va a dar un milagro para que saliendo o a los 2 días hagas lo mismo y en los problemas que te metiste. Confiemos en la palabra del Señor. Entonces, alguien que piensa o que afirme que el pensamiento humano está por encima de la verdad de la palabra, está contradiciendo la inspiración divina. Pues yo creo la Biblia, pero tengo yo también mis cosas que pues la verdad, yo no le veo así mucho como que es para mí. Yo veo como que la Biblia pues pues ya no tiene mucha actualidad. Hermano, esa es una mentira del diablo. La palabra de Dios es tan actual, tan veraz, que si tú confías en ella, vas a ver que no vas a ser defraudado. Y van a venir los vientos, sí. A lo mejor ya estás en una barca que se está moviendo y anegando, ¿sí o no? A lo mejor ahí está el matrimonio que está en un vaivén en las olas. A lo mejor estás viendo problemas en casa que dices: ¿Cómo resuelvo esto? Aprende a confiar en la palabra del Señor. Simplemente confía en que va el maestro contigo y vete a dormir tranquilo. ¿Sí o no? Es por eso que nos encontramos con cristianos que, aunque creen en Dios, están alejados completamente de las Escrituras. ¿Sabes que así es? Yo me he encontrado con cristianos, entre comillas, que dicen: yo sí creo en Dios. Y tienen su forma de creer en ese Dios, ¿sí o no? No quieren creer en el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras también exige un compromiso. Entonces, oiga, qué bonito es que, o qué padre, como decimos los jóvenes, que cada uno dijera: no, pues yo tengo a mi Dios, y tú el tuyo, y tú el tuyo. ¿Y cuál es el más poderoso? No, pues el mío. No, porque yo me porto así, le doy rienda a la carne todo el fin de semana. Pero mi Dios me entiende. Mi Dios sabe lo que me está pasando y me ama. Por eso encontramos cristianos que, aunque dicen creer en un Dios, están alejados completamente de las Escrituras, porque es un Dios amoldado a sus costumbres, a sus pensamientos. Tienen un Dios que dicen que los entiende cuando viven en sus fechorías. También tienen un Dios que dice ser un Dios de amor. ¿Cuántos han dicho: no, Dios ama a todos? No, Dios me ama tal y como soy. Te quiere transformar. No, Dios los ama a todos, dice la gente. Y entonces va a permitir que todos hagan lo que quieran, porque como los ama a todos, Él no va a castigar a nadie. Él no va a mandar al infierno. Es un invento nada más de los hombres para infundir miedo y que hagas lo bueno. Dios no es malo, no va a castigar a nadie. Entonces, mis hermanos, pero ellos dicen que tienen un Dios, que Dios es amor. Entonces Él los dejará
que en aras de ese amor que ellos dicen tener, corrompan los principios del amor divino. ¿Entienden lo que digo? Del amor divino, marcados en su palabra. Por eso podemos encontrarnos con gentes que han torcido completamente los principios del verdadero amor entre hombre y mujer. Los han torcido de tal manera que ellos dicen: yo sí creo en Dios. Cuando me dicen y escucho eso, yo digo: ¿en qué Dios estarán creyendo? Claro, ¿saben cuál es? Uno que inventaron ellos y que está amoldado exactamente para que caiga exactamente en mi pensamiento y sea como yo digo. Pero ¿cuántos saben que Dios, el verdadero Dios de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, no se va a moldar a tus pensamientos? Él dijo y lo va a hacer. Él es, Él fue y Él será por siempre. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Conforme a nuestros pensamientos? Yo creo en un Dios así. O la Escritura nos marca cómo creer en ese Dios. Este es el manual para poder creer en Dios, la palabra inspirada por Dios para que guíe nuestro caminar. Otros entonces tienen un Dios que, aunque no lo aman del todo completamente y alejado de las Escrituras. ¿Por qué voy a las Escrituras? Porque aquí es donde Dios plasmó su palabra para que yo pueda entender cómo es Él. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué puede hacer Dios en mí? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo debo comportarme? Todo lo que tú quieras tener como respuestas en las cosas en las que tú vives, ve a las Escrituras. En ellas vas a encontrar la respuesta. Porque, por eso le dije, otros tienen un Dios que, aunque no lo aman completamente y alejados de las Escrituras, piensan que ese Dios en el cual ellos creen les dará todo y deberá hacerlo, deberá bendecirlos y deberá socorrerlos, porque esa es la tarea de Dios. ¿Sí o no? Así piensan, porque tienen a ese Dios amoldado a sus pensamientos y a su forma de ser. Pero ¿cuántos saben que Dios no es así? Dios no es así. ¿Cómo te va a dar lo que se te antoje? ¿Cómo te va a dar lo que tú quieras y cuando tú quieras? Claro que esa es una mentira, mis hermanos. Vamos a las Escrituras y nos damos cuenta del principio de buscar a Dios y del principio de cómo Dios nos va a bendecir cuando nosotros somos recíprocos en nuestra relación con el Padre, ¿sí o no? Mis hermanos, escuche, no se puede orar alejado de las Escrituras. No se puede componer cantos inclusive alejado de las Escrituras. No se puede amar alejado de las Escrituras, porque no es un verdadero amor. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Entonces, esto me enseña a mí que el verdadero amor está en Dios. Todo lo demás que no estipuló Dios son cosas de los hombres. ¿Están de acuerdo? Entonces no se puede amar alejado de las Escrituras. No se puede ser un verdadero cristiano alejado de la palabra. ¿Cómo voy a ser yo un cristiano sin leer las Escrituras? ¿Cómo voy a decir yo soy un cristiano también si no conozco la palabra de Dios? Mi hermano, no se puede amar a Dios ignorando a Cristo. Yo amo a Dios, pero pues Cristo como que, ay no, la verdad como que no sé, yo lo veo como un profeta nada más. Yo lo veo como, pues como un iluminado, dicen otros. Yo a Cristo lo veo, pero ay mi Dios, mi Dios. No, no es eso, mis hermanos, porque Dios y Cristo y el Espíritu Santo son los mismos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es la bendita Trinidad. Entonces no se puede amar a Dios y decir, sí, claro, lo decimos, ¿sabe por qué? Porque queremos hacer nuestras fechorías, porque nos queremos ocultar de lo que estamos haciendo, y decir, ay, yo te amo, tú sabes cuánto te amo, Dios, pero por acá vamos y hacemos cosas que no debemos.
Pero si tú vas al Dios de las Escrituras, Él te va a enseñar el verdadero valor del vivir una vida cristiana. No se puede vivir en el poder sin conocer al Espíritu Santo. No se puede. Y esto nos enseña que no puede haber cristianos así como hacer palomitas allí en la estufa de tu casa. ¡Pum! Que embrotan las palomitas por allá. Cristianos por allá, cristianos. No. La Biblia simplemente enseña un tipo de cristianos maduros, centrados en la palabra, firmes, que creen en los propósitos eternos de Dios, maduros y listos para enfrentar al adversario. Qué triste es que en esa temporada en la que estamos viviendo, pues hay un alto índice de violencia intrafamiliar, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque no pueden congeniar la esposa y el esposo tantos días, tanto tiempo juntos. Qué terrible. ¿Cuál fue el fin de casarse? Era para estar juntos, ¿no? Pero, óigame, 40 días, 3 meses juntos, no, es mucho. Y se agarran. Un alto índice de divorcios, un alto índice de violencia intrafamiliar. Los niños, usted puede ir a ver las estadísticas, son en la temporada más alta que se ha tenido de violencia con los niños. Un papá iracundo y un papá que va a la iglesia, terrible. Porque sabe que eso nomás cree en un Dios milagrero, pero no ha madurado, no cree en la palabra del Señor, no vive la palabra de Dios. Una mujer gritona que está peleando al marido, que no le da su respeto, que no actúa con integridad en su relación matrimonial, pues es claro que va a haber pleito ahí y no madura. Pero van a la iglesia, cantan, dicen conocer a Dios. ¿Cuál Dios? Cuando los discípulos entonces se dieron por vencidos en la barca y vieron que no podían controlar la situación, fueron donde estaba Jesús y le despertaron. Ellos no, y en ellos nos reflejamos nosotros también. Porque cuando todo nos falla, cuando no logramos resolver las situaciones, ¿le ha pasado? Que no puede solucionar las situaciones, sino que más bien lo que parecía una solución rápida complica las cosas. Entonces venimos donde está Jesús, porque si somos obstinados, no vamos a obtener nada. Podemos morir ahogados en la tormenta. Pero miren lo maravilloso de Jesús, mis hermanos. Es que creo que Jesús no se molestó cuando lo fueron a despertar. Interrumpieron su sueño. Despertó y no creo que Jesús les hablara de forma agresiva. No los ofendió. Aun cuando les llamó la atención por la falta de fe que evidenciaron, Él estuvo dispuesto a calmar la tempestad. ¡Qué corazón de Jesús! Que podamos aprender de ello también. El Señor entonces calmó la tempestad con su palabra. Esos 3 evangelios, y en ellos solo Marcos dice que Jesús, en el Marcos 4:39, dice: levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Habló el Creador poniendo orden en la creación. El poder y suficiencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la suficiencia de la palabra del Señor? Aquí está, mis hermanos. Tú no puedes decir que eres un cristiano si no lees la palabra, si no la meditas. Tú no eres un cristiano entonces. Porque un cristiano está cada día más teniendo hambre de Jesús, de conocerle, de saber de Él. Porque porque si no es así, usted simplemente va a venir a la reunión a ver si hay un milagrito para Él. A ver qué me da Dios, a ver qué me hace Cristo. Necesito de Cristo. Y los vemos aquí en ocasiones a muchos, no muchos, algunos, pues que solamente cuando está la barca que ya va a hundirse, los vemos aquí en la congregación, queriendo un milagro. Ese no es el carácter y el corazón de Cristo para nosotros, mis hermanos. Es que confiemos en Él, porque el poder y la suficiencia de la palabra de Cristo está latente en nosotros. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6.
Mire qué hermoso que también en el Antiguo Testamento, igualmente claro, nos habla acerca de la suficiencia y poder de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Ya lo tiene? 4 en adelante. Bueno, sí, yo sé que no me estaba esperando que respondieran, pero como traen eso en la boca, pues no. Ok, ¿están listos? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el resumen básico de vivir en el orden de la palabra de Dios. Claramente aquí Dios les estaba diciendo a Israel: no olviden la palabra, no olviden mis palabras, porque la palabra de Dios es vida, mis hermanos. No podemos entonces vivir fuera de la palabra. No podemos decir: yo conozco gentes que componen y no saben nada de las escrituras. Están componiendo de su ronco pecho, como decimos los jóvenes. Componen solamente algo emocional. No saben componer conforme a las escrituras, un contenido bíblico profundo que cambie, que transforme, que madure, que hable al corazón de los oyentes. Por eso, mis hermanos, cuando la palabra de Dios es vida y es viva y eficaz en nuestros corazones, hermanos, transforma, madura. Colosenses, vaya conmigo rápidamente en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el verso 14. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios, poniéndola en práctica, pone orden en nuestras vidas? Dígame si Jesús, cuando se para y dice: enmudece, calla a los vientos, ¿no puso orden? Y eran tremendas olas, tremenda tempestad, y el Señor calmó con su palabra, y vino, dice, una gran bonanza. Eso es lo que hace la palabra en cada corazón. Pero los que no confían en el Señor van a querer un milagro, como lo querían los apóstoles. Señor, ¿no te da miedo que perecemos? Mira, ¿qué querían ver? Pues que actuara el Jesús de una manera maravillosa. Pero el Señor les reprende por su falta de fe. El Señor encontrará fe en tu corazón para que creas en Él, para que confíes plenamente en Él. Colosenses capítulo 3, verso 14. Dice: y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ¿a quién? A Dios Padre por medio de Él. No podemos vivir una vida cristiana fuera de la palabra de Dios, mis hermanos, porque dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para que nos enseñe a cantar, a glorificar a Dios, y todo lo que hagamos
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, mis hermanos, su palabra revelada en nuestros corazones fue y es la fuente para vida y santidad. La palabra de Dios debe ocupar toda nuestra atención como la fuente y pieza central de nuestras vidas. No puedes ser un cristiano si no conoces la palabra. Aliméntate de ella. Debemos de tener a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de tener a Cristo? ¿Como el que nos hace milagros? ¿El que nos saca de apuros? ¿Como nuestra llanta de refacción? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Verdaderamente amas a Cristo? Aquel que ama a Cristo, ama al Padre. ¿Sí o no? Aquel que ama a Cristo, ama su palabra. No puede entonces estar ausente de tu caminar, de tus decisiones, la palabra de Dios. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Cómo lo tienes? Le voy a dar una referencia. Debemos de tener a Cristo como nuestro Salvador. ¿Están de acuerdo? Él me salvó. Como nuestro maestro, Él me enseña. Él es mi guía. ¿Están de acuerdo? Como nuestra paz. Ay, Él es mi paz. Oh, en momentos de tribulación, Él es mi paz. Él es mi seguridad. En todo yo estoy confiando en Él. Él sabe de mí, Él tiene conocimiento de mí. Yo me profundizo en su palabra, quiero más de Él, tengo hambre de Él. El Señor es mi seguridad. Entonces no temeré. Ahí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Pongan mucha atención en esos dos versículos que vamos a leer. Bueno, va a ser del 10 al 14. Pongan mucha atención. Dice, para que andéis como es digno. ¿De quién? Andar digno del Señor. Si tú conoces a Cristo, sabes cómo es andar digno. Con todo respeto, con toda honra, haciendo el bien, procurando glorificar a Dios en todo, porque ese debe de ser el caminar de un cristiano. ¿Están de acuerdo? Para que anden como es digno del Señor, agradándole. ¿Qué dice? Bueno, yo pensé que estaba allá. Aquí está. Y aquí está en mi Biblia. Agradándole en todo. ¿Qué es todo, mis hermanos? ¿Saben qué es en hebreo? Todo. Todo lo que tú hagas, todo lo que pienses, todas tus acciones, toda tu forma de hablar, toda tu forma de conducirte, tiene que ser que honre a Dios, porque tienes que agradarle en todo. Pero dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. ¿Creciendo en qué? Conocer más a Dios. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra conocer y por ella yo crecer. Creciendo en el conocimiento de Dios. El verso 11 dice, fortalecidos. Fortalecidos. Hermanos, fuertes en Cristo, como unos cristianos que no van a doblegar su convicción. Decidí seguirle y hasta la muerte, Señor. ¿Hay aquí gente con esa convicción? Señor, aquí estoy. Y me ha ido, pues mi barca casi ya se ha querido hundir varias veces, pero aquí estoy. Como ese canto de Vidal, Marcos Vidal. Aquí estamos. La 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 la. Bueno, luego se la cantó. Dice, fortalecidos con todo poder. ¿Está conmigo?
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué doctrinas tan tremendas nos menciona la palabra? Cuando yo leo esto digo, yo no necesito un milagro. Sí, me duele esto y necesito aquello, pero es más importante que yo aprenda a crecer, madurar. La potencia de su poder. Cuando leemos la palabra allí en nuestro lugar privado, tenemos que salir con convicción. Pero me da lástima que muchos todavía andan buscando los milagritos. Y no minimizo los milagros en el hombre, sino Dios es el que hace los verdaderos milagros. Pero no es el fin de Dios. Un milagro, mis hermanos, no. Hay gente que dice, ay, no, Dios no me sanó. Ay, no, yo ya no voy a la iglesia. Mira, yo llegué enferma y con esos dolores y salí con 3 más. Y luego todavía tuve que dar esto, tuve que hacer esto. No, yo ya no voy. Una convicción terrible. En este versículo, mis hermanos, dice que crecemos, nos fortalecemos, tenemos poder. Escuchen lo que estoy diciendo. Tenemos poder, tenemos paciencia, amplitud. Cuando dice longanimidad, dice es una amplitud, una extensión larga y que nos preserva sin desmayar. O sea, una expresión de aguante, es lo que dice la longanimidad. Una extensión grande de yo soporto, no hay problema. No, aquí, Señor, no, lo que venga, aquí estoy. Yo creo en ti, Señor. Estoy firmes. Algunos ya les duele tienen un dolorcito de muela, un dolor de cabeza y, ay, no, ya me olvidaste, Señor. ¿Cómo van a pensar un cristiano maduro que Dios ya le olvidó? Pues solo a alguien que no es un maduro. Tenemos gozo, ¿sí? Tenemos herencia celestial. Somos libres del poder de las tinieblas. Tenemos redención por la sangre de Cristo. Somos perdonados, aleluya. Somos perdonados. Esa es la grandeza de vivir en la palabra, que somos perdonados. Tenemos todo en Él. Un profesionista sin el carácter de Cristo en su vida es un miserable. No les gustó, ¿verdad? Pero lo repito una vez más. Un profesionista sin el carácter de Cristo en su vida es un miserable. Porque va a ser buen profesionista, pero sin Cristo hasta ahí llegó. Pero un profesionista guardando la palabra del Señor, siendo fiel en su trabajo, siendo responsable, siendo honesto, siendo fiel, siendo leal a los principios de la palabra del Señor, es un profesionista que tiene el carácter de Cristo, manifiesta la madurez en su vida. Cristo quiere que su palabra more en nosotros, en cada uno de nosotros. No solamente quiero un milagro para ti. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿no te da miedo que perecemos? Que querían ver un milagro. Y Jesús dormido, porque Jesús quería enseñarles a que confiaran. Confíen. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? El fin de Cristo era dar a conocer al Padre y que creyeran en su palabra para vida eterna, no en los milagros. Porque Jesús, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8 rápidamente. Juan, capítulo 8, y termino. Juan, capítulo 8. Versículo 31. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? En la campaña de milagros. Si van y buscan a aquel que va a orar por cada uno de ustedes, si permanecen ahí, no. Miren lo que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra.
seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ciertamente nos gusta más la última palabra de este versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. Si no, no. ¿Cómo puede ser alguien discípulo de Jesús si no guarda la palabra? Aquí dice, hermano, yo lo voy a creer. En este punto, mis hermanos, en la madurez que la palabra de Dios nos está dando, ya no es tan importante los milagros. Sí, es cierto, necesitamos un milagro, claro. Levante su mano si alguien necesita que Dios obre de una manera poderosa en su vida. Sí, yo sí. Pero ya no es un afán, ¿sí? Ya no es un, ay, Señor, y que toda mi oración es, ay. O sea, un milagro. No, ahora es: enséñame a caminar en la fe, enséñame a confiar en ti, Señor. No importa, Señor, no importa si no pasa, si sucede, no importa si yo pensé que este año, Señor, ya me ibas a dar a mi chica. Ay, Señor, pues ni modo, pues. Ay, Señor, pues es que yo pensé que este año yo salía y no he salido, dice la chica, ¿no? No importa, ¿qué tiene? Su madurez va a ser tal que dice: pues si bien este año, ya vendrá otro año, ya el Señor sabrá qué hacer conmigo. ¿Sí o no? Hay madurez, confianza en el Señor. Pablo dijo en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es, ¿qué? Cristo, y el morir es... Uy, hermanos, termino con esas palabras interesantes. Vemos, fíjense, los 12 apóstoles que tuvo Jesús, solamente uno de ellos murió de la vejez. Todos los demás tuvieron muertes terribles. Todos los 11 murieron tremendamente terribles, nada agradables en la forma de morir de cada uno de ellos. Pero ¿sabe? Ellos hubieran podido clamar: Señor, sácame de esto, sácame de esta olla hirviendo, Dios, con aceite. Señor, sácame, no me dejes que me quiten la piel. Señor, no me dejes que me ahorquen. No me dejes que me crucifiquen. Ellos podían haber orado por ello, pero la madurez de Cristo en sus vidas ya no importaba un milagro tanto como decirle: Señor, quiero honrarte con lo que vas a pasar conmigo. Qué tremendo, ¿no? ¿Creen ustedes que Cristo los hubiera podido librar de esa muerte tan terrible que iban a pasar? Claro que podía. Eran hombres de poder, pero ellos estaban ya a un paso más allá de un milagro. Ellos dijeron: Señor, en tu voluntad estamos, lo que tú quieras de mí. Y Pablo llegó, fíjense, finalmente a decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que no pienses solamente en un milagro para ti. Que ames a Cristo, que ames su palabra. Mis hermanos, que ames a Cristo por lo que Él hizo contigo. Porque en Cristo está la plenitud del Padre. Y si tú tienes a Cristo, tienes la plenitud del Padre. Seguros estamos en ti, Jesús. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Hemos crecido y queremos madurar en ti, Señor. Vamos a un paso más allá de un milagro, Señor. Yo sé que los milagros, porque dice tu palabra, que si yo te busco, tú te ocuparás de mis cosas. Yo quiero adorarte. Ahora yo le invito, si se pone de pie y levanta sus manos y le das adoración al Señor. Dile: Señor, te amo. Te amo, Señor. Tú eres mi Rey. Jesucristo, eres mi Señor y Salvador. Me hiciste crecer, me estás haciendo madurar. Yo no quiero ser como aquellos leprosos que dice tu palabra en Lucas 17, cuando esos 10 leprosos fueron sanados. Todos fueron sanados, pero solo uno
regresó y te dio gracias. Solo uno llegó y te honró. Estaba más allá del milagro que recibió. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Aleluya, oh Rey. Queremos adorarte, Señor. Oh, eres tú la fuente de mi vida, Señor. No quiero olvidarme de tu palabra, Señor. Vamos a cantar. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Separado de ti, separado de ti, nada puedo hacer. Separado de ti, nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de mí. Vamos, dile. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Vamos, eres tú la vid, dile. Eres tú la vid verdadera. Yo el pámpano soy, Señor. Quiero permanecer injertado en ti, y a mi Dios poder glorificar. Vamos, dile. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Aquí estamos, Señor, levantamos nuestras manos. Confiamos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida y abundancia en nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Te amamos, Señor. Jesucristo, eres mi Rey. Jesucristo, eres mi Señor. Aleluya. Vamos, dile. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Vamos, dile.
Vamos, exáltale. Aleluya. Quiero serte fiel. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Fieles a su palabra, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.